corazón. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Perdí el micrófono, perdón. Ok, ya estamos. Aquí estamos Jonathan y Paula del Movimiento Esperanza, The Hope Movement. Hola, nuevamente. ¿Cómo estás? Bien. Te ves muy bonita. Oh, estamos vivos. Bueno, sí, ya pasó varias semanas de grabar por varias razones, pero lo que vamos a intentar hacer es, por lo menos el final de cada lunes, último lunes de cada mes, vamos a hacer una grabación de teología. Eso nos da tiempo para preparar y para que todo está listo para darte teología bíblica y correcta y tener todos los versículos y toda la información. Pero a veces vamos a tener más videos durante el mes, tal vez una enseñanza o otras cosas. Entonces, pero la última vez que hicimos un video, si recuerdo bien, era pues al final de marzo. Hablamos de teología histórica y básicamente una teología que nació en la palabra de Dios durante la Reformación. La gente volvió a la verdad, no era para crear una nueva cristianismo, era para volver a las enseñanzas de la Biblia. Hablamos de 5 puntos de teología para hacerlo más sencillo, de previa total, elección. También hablamos de expiación limitada, o como varias formas de decir esto. También de gracia irresistible y preservación de santos. Entonces el video está ahí en este canal, también en YouTube.
y nuestro web sitio esperanzamovimiento.org. Y ya estamos, estoy en seminario y aprendiendo varias cosas, específicamente de interpretación. Y algo que me impactó mucho es de ver Cristo en todas las escrituras. Y yo creo que hay un gran problema de interpretación hoy, porque no solamente quieres ver cómo interpretar la Biblia correctamente, pero una forma de ver es cómo los discípulos y apóstoles en el primer siglo interpretaron la Biblia. También históricamente, como gente que tiene mucho respeto, los padres de la iglesia, gente como Charles Spurgeon y Jonathan Edwards y gente así que tenemos mucho respeto por estos gran hombres, como ellos interpretaron la Biblia. Pero más importante de ver y leer la Biblia en una forma histórica y redención, histórica y redención. Entonces sí es histórica, pero todo el punto es redención. Entonces todo en las escrituras está apuntando a Cristo. Y algo que eso es algo que Paula va a leer en unos minutos, pero quiero que lea esto para comenzar este versículo, para que entienda algo importante de por qué estamos hablando de este tema. En Mateo 5, 17 hasta 18, eso es parte del Sermón del Monte. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Entonces, eso es algo muy importante. El Sermón del Monte, Jesús está relevando su divinidad a sus discípulos y también los alrededor. Y él está diciendo que no he venido para eliminar la ley, pero para cumplir la ley. Entonces, ¿cómo Jesús cumplió la ley? Muchos van a decir, ¿y qué leyes son para nosotros hoy? Porque tenemos un nuevo pacto. Y es algo, hay cosas en interpretación que tiene que entender. Hay cosas en la Biblia que es simbólico, profética. Hay cosas que es una palabra, tipología, yo creo que es mejor traducir. Entonces, es tipos. Por ejemplo, cuando Pablo dice que llama a Jesús según Adán, está hablando que Adán era un tipo, representación de Cristo, pero él falló y Cristo cumplió lo que Adán no era capaz de cumplir y él es el nuevo, el segundo Adán. Entonces es un tipo, hay diferentes representaciones. Tenemos a Abraham con su hijo y el sacrificio, un tipo. David, un tipo también es por eso cuando lees Antiguo, que habla que voy a establecer el reino el trono de David y David va a reinar. No está diciendo que va a resucitar David. Este hombre está muerto, pero está hablando que Jesús, el nuevo David, va a estar en el trono. Entonces, también Israel era un tipo también, era algo simbólico y también que ahora la iglesia es la nueva Israel. Eso es muy importante porque cuando lees la Biblia, comienzas de mirarlo en una forma como las películas. Comienzas de formar una perspectiva como una película y cada interpretación de profecías, comienzas de leer esto, mirar una película como Left Behind y estas películas así, y comienzas de inventar cosas y cada cosa que ves alrededor es algo que es una señal
Y la Biblia tiene algo muy específico en el plan de redención. Y entonces, vamos a comenzar esa serie de primero hoy, como en una introducción de cómo Cristo cumplió la ley. Y vamos a ver en otros videos exactamente cómo Él cumplió esto en el antiguo, profecías, por ejemplo, y cómo en el nuevo está mostrando cómo Él cumplió esta profecía. Entonces, va a ser muy interesante y va a ser varias semanas que vamos a enfocar en esto. Y entonces, vamos a comenzar con algo de un libro muy bueno sobre interpretación de Louis Berkhof, se llama. Y eso es algo que él dijo en este libro. Vamos a comenzar con esto. Las escrituras revelan el desarrollo de un único pensamiento divino con varias subdivisiones, la de la gracia de Dios en Jesucristo para la redención de los pecadores. Nos muestran la semilla de las promesas divinas que gradualmente se abren a una hermosa flor. El Cristo venidero arroja sus sombras delante de él y finalmente aparece en persona. Entonces, básicamente lo que está diciendo es toda la Biblia está apuntando a Cristo, la necesidad por un Salvador, que Dios, un Dios soberano, no es autor de pecado, pero es soberano y usa las decisiones y voluntad que es de hombre para permitir al pecado entrar al mundo, para que Él pueda iluminar y demostrar su grandeza, su gloria. Y eso, yo dije una vez que si no hizo este plan, humanidad estaría perfectos, cómodos, sin realmente conocer todos los atributos de Dios, que Él no es solamente bueno, es la fuente de bondad. Él no solamente es un Dios de amor, Él también es un Dios justo. Y entonces, cuando Él disciplina, cuando Él condena, eso es algo que esperas de un Dios santo y justo. Entonces, podemos ver todos los atributos y también, al final de todo, dar cuenta que somos todos llenos de pecados, muertos en pecado, incapaces de buscar a Dios sin Él comenzando todo y haciendo todo en nuestra vida. Y obviamente hay una responsabilidad en nosotros. Hablamos de esto en otros videos. La gloria de Jesucristo brilla más claramente cuando lo vemos en su relación correcta con el Antiguo Testamento. Él tiene una relación magnífica con todo lo que se escribió. No es sorprendente que este sea el caso, porque se le llama la palabra de Dios encarnada, Juan 1:14. ¿No sería la palabra de Dios encarnada la suma, la consumación de la palabra de Dios escrita? Considere estas declaraciones resumidas y los textos que las respaldan. Entonces, número 1, todas las escritoras dan testimonio de Cristo. Moisés escribió acerca de Cristo. Y encontramos esto en Juan 5, 39 y también 46. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces eso es algo poderoso. Ya Jesús, todo que el ministerio de Jesús era con propósito, mostrar su divinidad, mostrar nuestro pecado y mostrar nuestra necesidad por un Salvador. Y obviamente determinar el plan de salvación para nosotros, morir en nuestro lugar como nuestro sustituto y tomar la ira que tú y yo merecemos. Y Él recibió esta ira para que no tenemos que recibir esto, ser condenados, pero ser libre de esto
y ya ser, no solamente tener reconciliación con Dios, y no más ser enemigos, pero ser sus hijos. Y entonces está hablando todo lo que Moisés habló, hablando de toda la Torah, estaba hablando de él. Número 2, todas las escrituras son acerca de Jesucristo, incluso cuando no hay predicción, explica. Es decir, que hay una plenitud de implicación en todas las escrituras a que apunta a Cristo y se satisface solo cuando Él ha venido y ha hecho su trabajo. El significado de todas las escrituras está desbloqueado por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces vamos a leer Lucas 24, 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explico lo que se refería a él en todas las escrituras. Les explicó. Entonces, esto es algo que después de la resurrección de Cristo, él estuvo caminando con algunos discípulos y comenzó a abrir sus mentes y él explicó todas las cosas. Puedes imaginar que todas las cosas, todos los secretos de las escrituras ya abierto en la mente, relevado en la mente de esos hombres. Y por eso tú puedes ver el cambio de gente como Pedro y diferentes discípulos que antes, por todo el ministerio de Cristo, todos esos tiempos de que dormió con Cristo y comió con él, pero lo negó, tuvo dudas, un montón de cosas, fracasos que eso, pero después de esto ves a un hombre que estaba listo de morir, literalmente morir por él y luchar por el evangelio. Y cuando entiendes la verdad en la palabra de Dios, que nunca puede ser igual. Número 3, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Todo apuntaba a él. Incluso cuando nos explica, ¿cómo? Explícitamente, profético. Él logra lo que la ley requería. Entonces vamos a leer otra vez Mateo 5, 17 hasta 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, tú vas a ver gente que van a tratar la ley y usar la ley, y hay más que 600 leyes en el antiguo, y van a usar esto, incluyendo los 10 mandamientos, como esto es para el cristiano de hoy. Vamos a explicar esto mucho mejor con más detalle en otros videos, pero para hacerlo más rápido, que todo lo que Jesús habló en el Nuevo, y Él cumplió esas leyes para que no tenemos que hacer estas leyes, pero ya todas esas leyes están escritos en nuestro corazón. En otras palabras, los sacrificios Él cumplió, porque es un sacrificio una vez, para siempre. Entonces, Levítico era para esto. También 10 mandamientos eso era para estas leyes escritas en piedra dura, y si no obedeces una de esas leyes, condenado, pero ahora la ley está escrita en el corazón. Entonces, hacemos estas cosas, obedecemos los 10 mandamientos, no porque es una ley, pero porque está en nuestro corazón y es ahora parte de nuestra naturaleza espiritual, que tenemos Espíritu Santo en nosotros, que nos tenemos ese deseo de no robar, de no usar su nombre en vano, y etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy importante. El número 4, todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se cumplen
en Jesucristo. Es decir, cuando tienes a Cristo, tarde o temprano, tendrás tanto a Cristo mismo, cuando a todos los demás que Dios prometió por medio de Cristo. No, entonces, es decir, todas las promesas están cumplidos en Jesucristo. Entonces, si tienes Cristo en tu vida, si eres un cristiano que no solamente dices que yo creo en Jesús, pero no conoces el Jesús de la Biblia. Es algo que solo conoces a un Dios que fabricaste en la mente, un Dios que conoces por una película, cualquier cosa, o lo que alguien te dijo, o el Dios que es solo amor, pero no un Dios justo. Por ejemplo, gente siempre dice, pero Jesús era tanto amor que él prefirió tener relaciones con prostitutas y ladrones y sentar con ellos y platicar y conocerlos y todo, como si no estaba sentado con ellos predicando el evangelio y diciendo arrepentir de tus pecados. Sí, él mostró amor porque él fue donde ellos están, porque ellos no estaban buscando a él, porque estaba muerto en pecado, pero entonces por su amor hizo esto, pero él estaba predicando el evangelio. Entonces tenemos que, eso es solo un ejemplo. Entonces todas las promesas están cumplidas en Cristo y gente siempre están buscando revelación de gente. Yo escuché a alguien hoy por Facebook, yo encontré esa página, era muy casual. Y el Señor compartió un video de una canción, no escuché la canción y dijo, cuando la gente dice que Dios ya, como básicamente como todas las promesas que Dios te dio, que ya no va a cumplir y en tu vida y ya porque eres un fracaso y porque Él te abandonó o que como parece que alguien dijo a este hombre como profeta que Dios no va a cumplir estas promesas que hizo en tu vida. Y es como, el problema también es que estaba escuchando un falso profeta, porque toda la revelación está en la palabra de Dios. Y número dos, estaba buscando consuelo en una canción y no en la palabra de Dios. Entonces, todas las promesas están ahí. Están diciendo, tú eres un pecador, pero la promesa es, hay esperanza que Jesús puede salvarte. Y si rindes y pones tu fe en Cristo y arrepientes tu pecado, que Él va a santificarte, Él va a preservarte hasta el final y vas a ser libre de pecado cuando estés en el cielo, en tu cuerpo glorificado. Esas promesas, sí. Y sí cumpla. Y nunca va a fallar en esto. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Así es. Y número 5, la ley fue guardada perfectamente por Cristo. Y todas sus penalidades contra el pueblo pecaminoso de Dios fueron derramadas sobre Cristo. Por lo tanto, la ley ahora manifiestamente no es el camino a la justicia, Cristo es. El objetivo final de la ley es que buscamos a Cristo, no que la observancia de la ley por nuestra justicia. Entonces, eso es algo que estaba hablando un poquito antes. La ley, el propósito de la ley es demostrar la depravidad del hombre, que todas esas obras, sacrificios, si la mujer está sucia, que tiene que salir el lugar y gritar impura, que si esto pasa, que tienes que hacer esto, si el hombre tiene algo saliendo de sus poros, que tiene que salir y el sacerdote tiene que hacer esto, todas esas cosas que pensaron que iban a hacerles limpio, que no hizo nada porque
tus obras no son nada. Y por eso en Salmos 51, David en su oración de arrepentimiento después de ser infiel y matar al esposo de la mujer, y él dijo que tú no deseas sacrificios, tú deseas un corazón quebrado y que desea y que pones toda su fe en ti. Entonces, eso es el propósito de la ley. Y ahora tenemos Cristo y Él obedeció la ley. Eso es lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Y también murió en nuestro lugar. Es algo que eso debe causarte ser humilde y apasionado por Cristo, de vivir una vida sin porcentaje para Él y matando pecado diario y evangelizando, etcétera, etcétera. Entonces, Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces, cuando tienes a Cristo, también tienes todo lo que Dios prometió a través de Él, como Pablo dijo. Por lo tanto, con la venida de Cristo, verdaderamente todo ha cambiado. Los sacrificios de sangre cesaron porque Cristo cumplió todo lo que estaban apuntando. Él fue el sacrificio final y irrepetible por los pecados. Y Hebreos 9:12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos 9:12. Número 2, el sacerdocio que estaba entre adorador y Dios ha cesado. Hebreos 7:23-24. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. El templo físico ha dejado de ser el centro geográfico de culto. Ahora Cristo mismo es el centro de adoración. Él es el lugar, la tienda y el templo, como hablo en el antiguo, donde nos encontramos con Dios. Él es omnipresente y somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristianismo no tiene centro geográfico ni en Meca, como Islam, ni en Roma, como católico, ni Jerusalén, como judíos. En Juan 4:21 y 23. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan 4:21, 23. Destruyan ese templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Juan 2, 19, 21. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Entonces, y como ves ahí está hablando de Cristo era el templo, que cuando él dijo esto, que pensaron, ¿cómo va a destruir este templo que tomó décadas para construir? Y estaba hablando de su propio cuerpo. En Mateo está hablando sobre disciplina de la iglesia, está hablando que cuando la iglesia es donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo disciplina en la iglesia, porque somos templos del Espíritu Santo, ahí está con nosotros para que la iglesia va a ser purificado. Y entonces eso es algo hermoso de pensar, que nuestro Dios no es un Dios distante o lejos de nosotros, o no necesitamos ir a un lugar o hacer un viaje largo
para llegar o caminar en nuestras rodillas como hacen en México o diferentes casos que vemos, pero está aquí. Y eso también aumenta el respeto de cómo vives la vida porque das cuenta que tú eres el templo del Espíritu Santo. Las leyes alimentarias que separan Israel de las naciones se han cumplido y han terminado en Cristo. Tampoco, entonces vamos a leer, perdón, mi página está cortando. Marcos 7, 18 hasta 19. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra a una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios a todos los alimentos. Marcos 7, 18, 19. Y eso es algo muy importante que como vemos que gente usa cosas de antiguo, por ejemplo, gente van a decir que pues como cristiano estás hablando de mí, diciendo a mí que homosexualidad es un pecado y estás usando Levíticos como para formar tu caso contra la homosexualidad. Obviamente hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que habla de este tema también. Entonces, muchas veces escuchamos esto, que, entonces dices que en Levíticos que homosexualidad es pecado, pero tú comes camarones y ellos en Levíticos no están permitidos comer estas cosas, o cerdo o algo así. Pues interpretación es muy importante, es decir, que Jesús cumplió todas esas cosas, cumplió la ley y ya el cristiano es libre de estas leyes. Igual, Pablo en una de sus cartas habla de esto también, que todo está permitido, todo está, tenemos libertad de hacer cosas, si es alcohol, si es comidas y cosas así, pero si impacta tu hermano de caer, tal vez no es un problema para ti, pero tal vez es un problema para él. Entonces, aunque es permitido, no significa que tiene beneficio para todos, porque ya no vives por sí mismo, pero amas a tu hermano como sí mismo y porque son parte de la iglesia. Entonces, eso es la cosa hermosa de la iglesia y como estamos siempre pensando de uno a otro, aunque tenemos esas libertades también. Entonces, establecimiento de la ley civil sobre la base de un pueblo con raíces étnicas que son gobernados directamente por Dios ha cesado. El pueblo de Dios ya no es un cuerpo político unificado, un grupo étnico, una nación-estado, sino son exiliados y peregrinos entre todos los grupos étnicos y todos los estados. Por lo tanto, la voluntad de Dios para los estados no se toma directamente del orden de teocrático del Antiguo Testamento, sino ahora debe restablecerse de lugar en lugar y de vez en cuando por medios que corresponden al gobierno soberano de Dios sobre todos los pueblos y que corresponden al hecho de que la obediencia genuina, enraizada, es decir, como está en la fe en Cristo, no puede ser coaccionada por la ley. Por lo tanto, el Estado está basado en Dios, pero no es una expresión de gobierno inmediato de Dios. Y encontramos esto en varios lugares, pero uno es en Romanos 13:1.
Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Entonces, Augustino dijo, el nuevo está en el antiguo ocultado y el antiguo está en el nuevo relevado. Adoramos la maravilla de Cristo y esto es algo hermoso de ver cuando comienzas a ver lo que Cristo hizo para nosotros, que Él cumplió todas las leyes que eran creados para mostrar nuestra depravidad y que ninguna obra que podemos hacer puede salvarnos. Es un Dios soberano que está en control de todo, que predestinó todo predestinó desde antes de la fundación del mundo y que Él estaba planeando este plan para demostrar todos sus atributos y su gracia. Entonces, cuando para todos que están en Cristo, que es puro gracia, y eso debe hacerte humilde y entender que sí, soy un pecador salvado por gracia, no por mis méritos, pero también ya estoy reconciliado con Dios, un hijo de Dios, y Él está santificándonos, Él nos selló con su Espíritu Santo como un depósito. En otras palabras, que antes que estamos libres de este pecado, Él puso un depósito en nuestras vidas, decir que nada va a sacarte de mi mano, eso es preservado hasta el final. Entonces, si realmente eres cristiano, puedes tener esta garantía, esta seguridad que Él va a cuidarte, protegerte, santificarte y hasta el final. Y para los que no son cristianos, que el propósito de esto es para mostrarte la verdad del Evangelio, que todos somos pecadores, que muertos en pecados, no somos capaces de buscar o escoger Dios sin Él poniendo fe en nuestro corazón, dando un nuevo corazón. Entonces, igual, tu fe no es tu fe, es de Él, es un regalo de Él. Entonces, y si sientes esta fe, si realmente crees en Cristo, cuando digamos cree en Cristo, es no simplemente cree que es un hombre bueno o que él, yo quiero los beneficios de Él, como me da paz o me hace sentir espiritual, pero yo amo a Cristo con todo mi ser, con todo mi corazón y quiero vivir y dedicar todo a Él. Yo quiero negar todo de este mundo para vivir para Él. No me importa qué persecución, qué problemas, en medio de todo, confío en Él. Y esto es creer. Y si sientes esta fe, arrepiéntate de tus pecados. No, vas a fallar, vas a caer, vas a tener pecado en la vida, pero siempre tener gente alrededor para apoyarte, orar contigo. Siempre vive una vida de arrepentimiento. John MacArthur dijo que vas a pecar menos para sentir peor, porque vas a dar cuenta todavía este pecado que todavía está luchando entre carne y espíritu, y busca una buena iglesia que predica, predica versículo por versículo y que pueden apoyarte en este camino. Entonces, aquí estamos y podemos ayudar en cualquier cosa. Y entonces, próxima vez vamos a hablar más de eso. Era una introducción. Próxima vez vamos a mostrar más cosas como versículos de Antiguo y cómo Jesús cumplió, y usar versículos en el Nuevo para conectar los dos. Entonces va a ser muy interesante y podemos tomar nuestro tiempo con esto también, para que es algo que podemos realmente meditar en estas cosas y debe cambiar tu perspectiva de la palabra de Dios y de Cristo. Entonces, hasta la próxima vez. Dios les bendiga. Gracia y paz.